Hablemos de datos, episodio 17. Empieza una nueva semana y con ello un nuevo podcast de Hablemos de datos. Normalmente cuando grabo estos podcasts suelo utilizar un guión que detallo específicamente que he compartido con ustedes en las notas del programa. El día de hoy he decidido ser un poco más espontáneo y no utilizar guión, sino apenas unas pautas generales sobre lo que quiero trabajar, a ver cómo nos va y cómo puede ser un poco más ameno si de pronto los cansa pues esa lectura tan rígida a veces que hago yo de los temas. Y pues para hacer este experimento he decidido compartir con ustedes la solución a 3 acertijos matemáticos, algunos clásicos, algunos conocidos. Así que pues sin más ni más, hablemos de acertijos matemáticos. Entonces iniciemos con el primero de nuestros acertijos matemáticos. Es un problema que quizás algunos de ustedes ya algunas veces en la vida han visto y es el problema del peso. Y dice algo así. 3 amigos van a un bar y piden 3 cafés. Cuando llaman al mesero y le piden la cuenta, él les dice que son 30 pesos. Cada hombre pone 10 pesos y ya cuando está recibiendo la plata en la caja deciden descontarle 5 pesos. El mesero se devuelve con los 5 pesos para devolvérselos a entregárselos a ellos como vuelto, pero dice que dividir 5 pesos entre 3 va a ser muy complicado. Entonces, para evitar los problemas en la división de todas esas vueltas, él toma 2 pesos y le devuelve los 3 pesos a cada uno de los amigos. Y pues cada uno toma 1 peso. Es decir, que al final cada hombre pagó 9 pesos. 10 que habían pagado menos 1 que recibieron de vuelta. O sea, como eran los 3, 9 por 3, 27 pesos. Más los 2 que tomó el mesero son 29. Inicialmente la cuenta era 30, entonces, ¿dónde está el peso que falta? Muy bien, este problema generalmente suele engañarnos, es en el enunciado. Está desviando nuestra atención hacia un foco que no es. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cuentas de 9 por 3, 27, más los 2 pesos que toma el mesero. Y realmente no, porque no son 30 pesos lo que estamos pagando, sino solamente esos 27. Y entonces esos 2 pesos más que estábamos sumando, teníamos que estarlos restando. La cuenta total fueron 27 pesos. ¿Y cómo se distribuyeron esos 27 pesos? 25 que tomó la caja del bar, más 2 que tomó el mesero. Es decir, 25 más 2, 27. No deberíamos sumar esos 2 pesos adicionales porque esos realmente nunca aparecieron en la cuenta, sino restarlo. Nuestra atención estaba desviada a un valor que no era correcto. Como nos damos cuenta, generalmente el problema se basa en no tener claridad sobre lo que uno está leyendo, sino lanzarse a hacer cálculos, muchas veces sin entender el problema que está escuchando. Sospecho que este les pareció muy sencillo cuando ya se descubre. Vayámonos entonces al segundo acertijo, del cual yo ya había hablado alguna vez en un programa anterior en este mismo podcast, y era el famosísimo problema de los 35 camellos. Lleguemos a la parte donde decíamos que habían 3 hermanos y ellos habían recibido como herencia 35 camellos. El padre, que había fallecido y había dejado los 35 camellos como herencia, dijo que la mitad de los 35 camellos le correspondían al mayor, la tercera parte le correspondían al segundo, la novena parte le correspondían al tercer hijo. Sin embargo, pues la división era muy complicada. ¿Por qué? Porque el que iba a recibir la mitad de 35 camellos, pues iba a recibir 17 y medio. El otro, pues que iba a recibir la tercera parte, pues la tercera parte de 35 iba a recibir 11, 11.6. Y el más joven que iba a recibir la novena parte, pues la novena parte de 35 es 3, dejémoslo en 3 y pico. Entonces, pues digamos que tenían que partir los camellos y pues partir los camellos así no se puede porque el camello muerto pues no sirve. Tenían que buscar la manera de hacer la corrección. En el libro que les mencioné, el podcast casado, el podcast de El hombre que calculaba, que les recomiendo que lo escuchen, que es un podcast precioso, uno de los que más me ha motivado en este trabajo y de los que más he disfrutado grabar. Todos los he disfrutado grabar, pero ese tenía una atracción particular porque es uno de mis libros favoritos. Decíamos que pues lo que hizo el hombre que calculaba, protagonista del libro, fue coger y sumarle un camello que él tenía, bueno, ni siquiera era de un amigo, era el camello de un amigo, y convertirlos en 36. Esto se le volvió pues más fácil porque ahora sí, la mitad de 36, que era lo que le correspondía al primer hijo, es 18.
Inicialmente iba a recibir 17,5, pues ahorita recibió 18. El segundo hijo tenía que recibir la tercera parte de 36. Inicialmente recibía como 11,6, pero como ahora son 36 camellos, la tercera parte de 36 es 12, es decir, que recibió un poco más y recibió pues 12 camellos. Y el tercer hijo, que recibía la novena parte, pues digamos que iba a recibir algo así como 3 y un poco más. Y en esta división, como ya son 36 camellos, entonces la novena parte de 36 es 4 y pues era un poco más de lo que esperaba. Y ahora si sumamos, entonces son los 18 que recibió el primer hijo, más los 12 que recibió el segundo hijo, son 30, más los 4 que recibió el tercer hijo, son 34, y como eran 36 camellos lo que había quedado en la operación, pues sobraron 2 camellos. Por lo tanto, pues el hombre que calculaba, Berenice Amir, que se llama él, le devolvió el camello que le había pedido prestado al amigo para hacer los cálculos, y el otro que quedó por ahí volando se lo ganó él por haber hecho la cuenta. Este pues es la historia muy bonita y uno tiene que decir, oye, ¿y cómo se ganó el camello? ¿De qué manera logró resolver el problema? Todos recibieron más de lo que era y pues él quedó con un camello extra. ¿Cuál sería la solución? ¿O cómo se ganó un camello? Pues bien, pienso yo que lo que no hemos hecho o lo que uno piensa en cualquier momento es pensar que las sumas nos van a dar exactas. Es decir, un medio más un tercio más un noveno, eso nos va a dar la totalidad. Y resulta que no. Un medio más un tercio más un noveno, para los que saben sumar fraccionarios, que espero que sean todos mis escuchas, y los que no, con el mayor de los gustos, yo los puedo ayudar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Un medio es lo mismo que 9/18, ¿cierto? Un tercio sería lo mismo que 6/18. Y un noveno sería lo mismo que 2/18. Si yo sumo 9/18 más 6/18, me daría 15/18. Más 2/18, que es lo que recibe el tercer hijo, me daría 17/18. Es decir, que no me suman la unidad. ¿La unidad cuánto sería? 18/18, que no es lo que tenemos. Y pues con estas tres fracciones lo que vemos es que no se están repartiendo la totalidad de los camellos. ¿Por qué? Porque en realidad están repartiendo solamente 17/18 de los 35 camellos. Es decir, 33,05, un poquitico más, casi 33,1 por decirlo de alguna manera. Es decir, que ese poquito más, pues no es lo que nos tiene a nosotros ahí como con esa dificultad. Y pues era lógico que con esas cuentas y con ese reguero de fraccionarios y con todo esto, ese número de camellos no saliera exacto. Pero pues si el hombre que calculaba es el hombre que calculaba, pues el tipo es casi que un superhéroe matemático. Se da cuenta que 17/18 es lo mismo que 34/36, amplificando el fraccionario. ¿Eso qué significa? Que si él añade un camello más a los 35 que ya vienen, queda en 36. Y esa suma le va a dar 34/36. Es decir, que estaría repartiendo solamente 34 camellos y no los 36. ¿Qué necesitaba? Adicionar un camello, hacer las sumas que no daban exactas el valor que iba a esto, y tomar el sobrante como su ganancia. Y de esta manera, pues, se puede ganar un camello. Y bueno, ahora voy a hablar del tercer problema del día de hoy, o el tercer acertijo, que es el de las hijas del profesor. Este es un problema clásico, es un acertijo clásico que además apareció en una película que les voy a recomendar que vean mucho, que se llama La habitación de Fermat. Es hermosa, trae algunos fundamentos matemáticos comprensibles para todo el mundo, para un niño de primaria incluso, y es una aventura muy divertida que ustedes van a disfrutar mucho. Dejemos de tener tanto miedo a las matemáticas, los acertijos nos hacen divertirnos y hacen que nuestros cerebros se ejerciten. El problema de las hijas del profesor dice algo así. Un alumno le pregunta a su profesor qué edad tienen sus tres hijas. Y el profesor le contesta de la siguiente manera. Obviamente es un profesor de matemáticas. La multiplicación de las edades de mis tres hijas da 36 y la suma de las edades da 13. El alumno recibe la información y le dice al profesor, profesor, me falta un dato. Y el profesor le contesta, sí, es verdad, la mayor toca el piano. ¿Qué edades tienen las tres hijas? ¿Engañoso? No tanto. Miremoslo a ver. Tenemos en cuenta que la primera pista que nos dieron por allá era que la multiplicación de las edades de las hijas era 36. Es decir, que tenemos que mirar los factores primos o cómo se puede obtener 36. Una opción, 1 por 1 por 36. 1 por 1 y por 36 pues da 36. Pero si yo sumo eso me da 38. Esa no es la opción. La otra opción sería que las hijas tuvieran un año una, 2 años la otra y 18 la tercera. O sea que 1 por 2 da 2 y 2 por 18 da 36.
pero la suma da 21. Podríamos mirar entonces otro caso, por ejemplo, sería una hija tiene 1 año, la otra tiene 6 años y la otra tiene 6 años. 1 por 6 me da 6 y 6 por 6, 36. Esa me serviría y su suma da 13. Uno parece, uy, sí, esa es la respuesta correcta. Una hija tiene 1 año y las otras dos son gemelas y tienen 6 años. Por lo tanto, la suma es 13. Otra opción podría ser que una hija tuviera 2 años, la otra hija también tuviera 2 años y la mayor tuviera 9 años y la suma también fuera 13. De esa manera tengo entonces otras opciones. Realmente tengo 1, 2, 3, 4, 8 posibles combinaciones de números que multiplicados me dan 36. Pero solo 2 combinaciones me dan 13. ¿Cuáles son? O que las 2 combinaciones de números me dan su suma 13, que son que una hija tenga 1 año y las otras dos tengan 6 años, sean gemelas, o que las dos hijas menores tengan 2 años cada una, 2 por 2, 4, y la mayor tenga 9, 4 por 9, 36. Pues en ambas opciones hay gemelas, pero en el primer caso, que es el de 1, 6 y 6, no habría una hija mayor, sino dos hijas mayores, porque serían gemelas de 6 años. Por lo tanto, esa no puede ser la respuesta. El dato de que la mayor toca el piano nos indica que hay una hija mayor y por lo tanto la respuesta correcta es 2, 2 y 9. Muy bien, creo que estamos aprendiendo un poco a ejercitar nuestra mente y descubrir los grandes acertijos matemáticos. Para no alargar mucho este podcast de hoy, les voy a dar una pequeña ñapa y es el problema del oso. Escuchen, un oso camina 10 kilómetros hacia el sur, luego camina 10 kilómetros hacia el oriente y finalmente camina 10 kilómetros hacia el norte y llega al punto del que partió. ¿De qué color es el oso? Es una solución muy sencilla, porque la geometría nos dice que la única parte del mundo donde esto se pudiera haber hecho es si el oso sale desde el polo norte. Avanza 10 kilómetros hacia el sur, obviamente. Luego avanza 10 kilómetros hacia el este, como está caminando sobre el borde de una esfera. Luego tiene que caminar 10 kilómetros hacia el norte y vuelve al punto original que es el polo norte. Eso significa que nuestro oso es un oso polar. ¿Y un oso polar de qué color es? Blanco. Entonces, ¿de qué color es el oso? El oso es blanco. Y bueno, ya con esto me despido por el día de hoy. No, si les gustó este programa, pues los invito a que escuchen los demás programas de mi podcast, Hablemos de Datos. Lo pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y búsquenlo así, Hablemos de Datos. Y claro, por supuesto, suscríbanse, compártanlo, inviten a sus amigos. En iVoox pueden darle me gusta y pues comentarlo. Además que si quieren escuchar algún tema en especial, desde los comentarios yo puedo preparar un tema para el que ustedes quieran. Y así pues cada vez llegaremos a un número mayor de personas. Hablemos de Datos es el podcast de Numerum, mi proyecto de emprendimiento en asesorías estadísticas y todo aquello que tenga que ver con información. Hay muchas maneras de contactarme a través de mi página web donde hay un formulario de contactos. La página es www.numerum.com. Numerum como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. O a través de las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn. Incluso ahorita voy a empezar a excursionar en el Instagram con una idea nueva que tengo. O si no, también pueden enviarme un mensaje al correo electrónico numerum, lo mismo, NUM, número 3, RUM, @gmail.com. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.